Vamos a continuar con nuestra sesión de diplomado. Hoy tenemos al doctor Pablo Serrano Álvarez, cuyo tema es organizaciones católicas y sinarquía. Además de ser un estudioso del sinarquismo, uno de los mayores reconocidos en este tema, van a ver que la exposición no va a aburrirse, el padre no va a tener necesidad de tener su pistola de agua para despertar a alguien. Creo que Pablo conjuga un profundo conocimiento sobre el tema y también una excelente exposición para que todos que aún no conocen el mismo lo puedan entender. El doctor Pablo Serrano Álvarez es licenciado en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José Pérez Mora y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador en la Universidad de Colima, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor invitado a universidades y centros de estudios de México y el extranjero. Fue profesor visitante de las universidades de Murcia, en España, Buenos Aires, en Argentina y Bonn, en Alemania. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores entre el año 1997 y 2011. Pertenece a varias asociaciones y organizaciones de historiadores nacionales e internacionales. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, ha recibido varias distinciones y premios, el más destacado relacionado con investigación regional en 1990 por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De 1999 al 2009 fue director de investigaciones y documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, INER, y de abril del 2009 a agosto de 2010 fungió como director general adjunto de investigaciones del INER Bicentenario. De agosto del 2010 a diciembre del 2012 ha sido director general adjunto de servicios históricos de ese mismo instituto. Actualmente es director académico del Colegio del Estado de Hidalgo. Entre sus publicaciones diversas y amplias, les dimos una a ustedes, espero hayan leído, La batalla del espíritu, el movimiento sinarquista, y entre otras recientes publicaciones, la política pública regional de Lázaro Cárdenas, la búsqueda de la modernidad y el regionalismo, por revolución y estabilidad, cronología 1917, entre otras tantas publicaciones que tiene. Entonces, bueno, para iniciar ya de manera rápida le damos la palabra a Pablo. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos. Siempre es un placer colaborar con la Dirección de Estudios Históricos de Lina, donde tengo muchísimas amigos y amigos, y les voy a pedir que nos pongamos de pie porque realmente esta dirección está de luto por el fallecimiento de la doctora Dolores Pla, amiga queridísima, colega respetuosísima. Así es que les pido un minuto de silencio en su memoria. Ahora te quedamos donde quiera que estés. Bien. Pues les voy a hablar de la manera en que a partir
de las organizaciones católicas, se fue creando en México durante buena parte de los inicios del siglo XX una derecha política, social, digamos que también hasta cultural, en México. Una derecha siempre identificada como una derecha católica que transitó desde la esfera de lo social a la esfera de lo político y se insertó dentro del panorama de la historia contemporánea mexicana. Los católicos mexicanos, como ustedes ya deben de haber analizado en este diplomado, a partir de la reforma liberal se enfrentaron a un Estado, digamos que todavía incipiente, y los católicos y la jerarquía eclesiástica católica y los intereses católicos representados por la institución llamada Iglesia Católica fueron desmembrados por los liberales a partir de las leyes de reforma. Sin embargo, su neutralización y su pérdida de dominio y de hegemonía social, política y económica llevó a un periodo de gran conciliación que se dio durante el periodo del Porfiriato. Sin embargo, esa conciliación no impidió, desde luego, que los católicos se expresaran no solamente en la esfera de lo espiritual, sino también en la esfera de lo social y además intentaran a través de la organización social crear una lucha política que llevara a la defensa de los derechos legítimos de la Iglesia Católica en México. La primera, digamos que organización con este perfil fue una sociedad católica que se llamaba Sociedad Católica de la Nación Mexicana, que surgió en 1868. Yo creo que es una organización pionera que vinculó a partir de esta idea de la organización social para la acción social y con la acción social llegar a otras esferas de lucha. Fue muy pionera porque además surgió antes de que se emitiera una encíclica que es fundamental para entender a las organizaciones católicas durante décadas, que es la encíclica Rerum Novarum de 1891, que fue firmada por el Papa y donde se mencionaba o instruía a los católicos de todo el mundo para que no se guardaran en la esfera de lo espiritual o en la esfera de los intereses eclesiásticos, sino que fueran más allá, es decir, que los católicos debían de luchar por causas sociales muy pertinentes, sobre todo en lo que se vinculaba con la esfera de los obreros, de los trabajadores. Decía en la encíclica que era indispensable que los católicos, en primer lugar, se organizaran como tales. En segundo lugar, que vincularan la esfera de lo espiritual, es decir, la doctrina espiritual católica, con las necesidades y demandas de la población, concretamente de la población católica, por supuesto, vinculada a la esfera del capital, es decir, los obreros. Entonces, a partir de una serie de decálogos, esta encíclica instruía a los católicos del mundo para que pasaran a ser los organizadores de los católicos frente a las grandes demandas que estos tenían con respecto a la economía, a la sociedad, pero también a la política y por supuesto que a la cultura, porque esto involucraba a una esfera o una estructura que tiene que ver con la educación. Es decir, los católicos a partir de esa encíclica tenían el mandato papal para lograr influir en la organización social a través de la educación, la cultura, pero también la política finalmente, porque la acción implicaba una organización política. Esta encíclica marcó indiscutiblemente a los católicos a nivel mundial, sobre todo en América Latina y sobre todo en México. A partir de ahí vamos a encontrar
que se organizan congresos católicos, semanas católicos sociales, congresos agrícolas, porque de lo que se trataba era de mejorar las condiciones de vida de las masas desfavorecidas y hambrientas, como decía casi textualmente la encíclica. Pero también, veladamente, a través de esta organización y a través de imbuir de doctrina social católica a la sociedad, esto implicaba, por supuesto, una acción que tenía que ver con la defensa de los derechos legítimos de la Iglesia Católica en México. Solamente en el caso mexicano encontramos esta simbiosis, digamos, esta vinculación entre lo espiritual, lo social, la acción política y, por supuesto, vinculado a la defensa de los derechos legítimos de la Iglesia, que no era más que la lucha contra la legislación liberal triunfante en la Reforma Liberal y contra pues toda el liberalismo que implicaba Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada y el mismo Porfirio Díaz. Entonces, durante finales del siglo XIX, inicios del XX, la primera década del XX, encontramos una infinidad de congresos de orden católico orientados a la vida agrícola, a la vida campesina y también, por supuesto, a la vida de los trabajadores, pero también vinculados a la educación, que eso inmiscuía en el tema de la acción social en las clases medias de las ciudades. Y encontramos grandes reuniones católicas en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Querétaro, en Michoacán, en el estado de Hidalgo, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Jalisco, en Nayarit, un largo etcétera, donde se emiten pronunciamientos en torno a las necesidades, a las condiciones de vida de la gente y la forma en que a través de la espiritualidad podían organizarse por un lado y por otro lado tomar acciones en contra de esas condiciones de vida que finalmente eran favorecidas por el gobierno. Es decir, se buscaba también una organización social que diera un enfrentamiento con el gobierno, es decir, con el Estado. Bueno, como había una conciliación de alto nivel entre las autoridades porfirianas y la Iglesia Católica, entonces como que se estancó, digamos, estos resortes del enfrentamiento o del conflicto. Sin embargo, en la primera década del siglo XX encontramos el surgimiento de importantes organizaciones que van a abrirse cada vez más hacia la búsqueda de la lucha política. Para los católicos, ¿qué significaba la lucha política? Significaba la organización social, la movilización social y, por ende, a través de una transminación casi providencial, llegar a la esfera de la lucha política. Y un pretexto muy bueno fue justamente el surgimiento de la Revolución Mexicana. Como ustedes saben, a partir de 1911 se creó el llamado Partido Católico Nacional, que va a ser heredero justamente de todas estas doctrinas y de todos estos postulados y de todos estos programas de acción que los católicos venían teniendo desde 1868 y desde la encíclica Rerum Novarum. El Partido Católico Nacional fue creado en el estado de Jalisco con la intención de vincularse con la Revolución Maderista, por un lado, con los grupos reyistas que en Jalisco fueron muy influyentes y sobre todo vieron la oportunidad de tener el chance de mezclarse en esta revolución que emergió a partir de 1909. Fíjense, les voy a leer el padre Vergoen, que fue el creador del Partido Católico Nacional, entre muchas otras organizaciones. Fíjense las motivaciones de la creación de este partido. Queremos emprender en toda forma una acción social de tal naturaleza que disminuya las causas permanentes de miserias e injusticias
que aquejan a nuestro pueblo. Ya de ahí pues es una mezcla, ¿no?, con las demandas de la gente, de la sociedad, procurando para la familia, para el obrero, para el campesino, tales condiciones de existencia y de organización que sean la salvaguardia de los derechos y de los intereses de todos. Pero como la acción social poco podría sin una legislación social, y la legislación no se alcanza sin acción política subrayado, nos lanzaremos sin miedo al campo de batalla política. Bueno, estas sentencias, estas motivaciones las vamos a encontrar textualmente en todas las organizaciones católicas que surgieron a partir de la Revolución Mexicana, desde el Partido Católico Nacional hasta el sinarquismo, hasta el Partido Acción Nacional. Vamos a encontrar esta misma motivación, adicionada a valores que tienen que ver con la patria, con el nacionalismo, por supuesto que con la guadalupana como un ente simbólico de representación imaginaria de la sociedad. Y también vamos a encontrar la preocupación por defender el orden social cristiano. El orden social cristiano, la doctrina social de la Iglesia, es la encíclica de Rerum Novarum, donde llaman a los católicos a la organización, a la acción y a la lucha política, indiscutiblemente. Y este orden social cristiano, ¿qué significa a partir de entonces para los católicos? En primer lugar, los derechos legítimos de la Iglesia contra el liberalismo, contra el comunismo, contra el socialismo, contra los yanquis, contra cualquier doctrina exótica que significara que la Iglesia perdería sus derechos en torno, no a las propiedades, porque finalmente la reforma liberal les dio el mate en el poderío económico, sino en la conciencia social, ¿no? Entonces, lo que la Iglesia, a trasmano de las organizaciones católicas, van a emprender, incluido el Partido Católico Nacional, es justamente la lucha por la conciencia y la lucha por el poder a través de esa conciencia, lo que significa que dan el pie de batalla fundamental de los católicos frente a los revolucionarios, frente al maderismo, frente a todo lo que vino después, sobre todo en contra de los constitucionalistas que a partir de 1913 hacen una mega revolución para disolver el poder de Victoriano Huerta, y a partir de entonces vemos las manifestaciones que los constitucionalistas anticlericales jacobinos van imprimiendo a la Revolución Mexicana, y a partir de ahí hay una bifurcación entre católicos y revolucionarios que se va a expresar en el papel a través de la Constitución de 1917, porque finalmente la Constitución de 1917 vino a retomar la Constitución de 1857, por supuesto, todos los postulados que tienen que ver con el liberalismo, pero también vino a retomar la lucha anticlerical en cuanto al control de sacerdotes, en cuanto a el Estado laico, en cuanto a que la educación tenía que ser laica, en cuanto a que la mezcla de la Iglesia en los asuntos de la conciencia social no podía ser. Entonces eso ocasionó dos proyectos distintos de nación. Por un lado, el proyecto de los católicos, que estuvieron incluso mezclados en los debates de la Constitución de 1917, y por el otro vamos a contar a este grupo de revolucionarios constitucionalistas que fueron finalmente los triunfadores de la Revolución Mexicana y que imprimieron una serie de artículos constitucionales que fueron totalmente anticlericales y que negaban esos derechos legítimos de la Iglesia que los católicos enarbolaban como un programa de acción. Entonces, bueno, tenemos el artículo 3 sobre educación, el artículo 27 sobre las mismas propiedades del clero, el 130 que controlaba a los sacerdotes, entre otros más que implicaban ya la pérdida de esos derechos llamados legítimos de la Iglesia Católica, y con los cuales los católicos organizados no estuvieron de acuerdo. Bueno, vamos a encontrar una serie de organizaciones católicas impresionantes.
Miren, durante este periodo, digamos, de 1908-9 a la década de los 20, fíjense, surgieron la Unión de Damas Católicas, que fue muy influyente. Por ejemplo, la Unión de Damas Católicas llegó a tener 216 centros con 28.885 socias registradas, sobre todo en los estados del centro occidente del país. Luego surgió también por parte del padre Bergoen la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que va a permanecer muchísimo tiempo siendo emisora de la organización y la acción de los jóvenes mexicanos identificados con la esfera católica. Esta asociación en 1919 tuvo ya 170 grupos con más de 7,000 socios registrados, contabilizados. Luego están los Caballeros de Colón, que era más de élite, que incluso eran muy ideólogos y que mezclaba seglares con laicos. Llegó a tener en este periodo 51 consejos con más de 5,000 socios. Luego se sabe que la Confederación Nacional Católica del Trabajo, abocada a la organización y a las demandas de los trabajadores, llegó a tener 384 agrupaciones. Para el México de 1919-1920 era un montón de gente organizada, con más de 19.500 socios. Fíjense la capacidad pues organizativa. Luego surgieron la Confederación de Asociaciones Católicas de México en 1919, que le dio cierta centralidad y cierta concentración a un conjunto de organizaciones que andaban perdidas por ahí por los estados. Luego surgió el Secretariado Social Mexicano en 1926, que también tuvo como misión coordinar a una bola de organizaciones que surgieron en los estados, en los municipios, y que estaban identificados, por supuesto, con la lucha católica. Bueno, el Partido Católico Nacional se desarticuló en 1917 con la Constitución, y surgió también otra confederación llamada Nacional Católica del Trabajo, que fue muy influyente. Estas organizaciones eran también una forma de concentrar a los católicos organizados y para orientarlos, porque atrás de estas organizaciones, pues ¿quién creen que estaba? ¿Verdad? La jerarquía católica, ¿no? Además que les decían, no digas nada, yo estoy aquí atrásito, ¿no? Y entonces vas a hacer lo que yo te indico para no violar las encíclicas papales que restringían la organización y acción de los católicos, por un lado, y por otra parte, como contener la furia de los gobiernos revolucionarios, ¿no? Hubo otras organizaciones destacadas, como los Operarios de Guadalupe, que fueron muy influyentes en la década de los 20 en cuanto a la organización y acción de los jóvenes. Después, en 1929, ya pasada la efervescencia de los cristeros, se creó una organización confederada que se llamaba la Acción Católica, que va a permanecer durante mucho tiempo. Y nos falta, por supuesto, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que también una queridísima colega, amiga y bien querida por mi parte, maestra Alicia Olivera, trabajó muy bien en un libro ya clásico publicado por el INA sobre los cristeros. Esta Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que además Alicia trabajó por primera vez sus archivos, también tuvo la intención de encabezar dos cosas. Por un lado, los católicos medio contenidos y miedosos por la represión gubernamental, y por otro lado, a los católicos organizados en estas conjunto de organizaciones. Por ahí, por la Liga, desfilaron Caballeros de Colón, Operarios Guadalupanos, etcétera, que además tenían un estilo, digamos que medio clandestino de acción para contraponer las acciones del gobierno. Bueno, las cosas se pusieron peleagudas, como todos ustedes saben, con el obregonismo. El presidente Obregón tuvo varios desencuentros feos con los católicos y con la jerarquía, y
corrieron a un emisario del Papa, a Monseñor Filippi, y con eso se creó pues un conflicto mayúsculo que llevaría finalmente a que en 1926 se diera la Revolución Cristera. Yo le digo revolución porque no fue una simple guerrita, fue una gran revolución que movilizó a todo el centro del país, que puso en jaque la economía nacional, que puso en jaque al sistema de haciendas, a la agricultura, que desarticuló los mercados regionales del centro y que además mantuvo un nivel de violencia en el país terrible, ¿no? Todavía hasta la fecha se sigue un poco negando por la historiografía la importancia de esta revolución llamada cristera, que se opuso, su origen, digamos, inmediato, coyuntural, fue la ley Calles, que reglamentaba los artículos de la Constitución, sobre todo un artículo puntual que era el 130, es decir, el control de los sacerdotes, el control de sus actividades externas, y empezó a expulsar a todo el mundo del país, esa era la aplicación de ese artículo, y además al señor Calles se le ocurrió crear una iglesia católica mexicana, ¿verdad? Diseñado a lo mexicano, ¿verdad?, para contraponer y para golpear a la jerarquía eclesiástica católica. Entonces eso se ocasionó un conflicto institucional de considerables magnitudes que los católicos organizados no desearon pasar por alto. Y entonces, a través de la Liga, a través de la CJM, a través de la Confederación del Trabajo y la Confederación Católica Agrícola, ellos organizaron, con el apoyo de la Welfare Catholic de Estados Unidos, organizaron la revuelta. Y esa revuelta conllevó a que gran cantidad de personas, que todavía, aunque Jean Meyer las cuente, yo digo que sus cuentas como que no me cuadran por lo que pasó, ¿verdad?, la sociedad católica, sobre todo de los estados del centro occidente, se volcó a esa revuelta. Las damas católicas le hicieron de espías, de surtir alimentos, los campesinos se fueron a la sierra, hicieron una guerra de guerrillas, que eso era terrible para la época y para la estabilidad de los estados. Bueno, tanta respuesta hubo que gracias a los tratados de Bucareli, o los mal llamados tratados de Bucareli de 1923, que permitió el reconocimiento a Álvaro Obregón como presidente, los Estados Unidos estuvieron en condiciones, y México estuvo en condiciones, de allegarse armamento, entre ellos aviones. Y entonces, ¿saben cómo combatió Joaquín Amaro de la Defensa Nacional de los cristeros? Pues bombardeando las zonas cristeras, ¿verdad?, y llevando a cabo una leva que permitió que los agraristas se metieran en el frente oficial de la guerra. Y entonces no les quiero decir, por eso hay tantas fotografías que por aquí deben de andar también, y debe de haber testimonios cristeros. Fue una guerra terrible, arrasaron con los cristeros. En Colima hay unas fotografías de los cristeros colgados en los grandes ahuehuetes de Colima, o en las vías del tren, en los postes de tren o del telégrafo. Ahí están las fotos de los cristeros colgados, y sin piedad llegaban los aviones y echaban las bombas a los campamentos cristeros. Murió muchísima gente en esta guerra. 1927 fue lo peor, fueron años horribles del 1927. El 28 ni se diga. Y gracias al armamento de Estados Unidos se combatió a estos pobres cristeros, que además estaban ahí por defender a la iglesia, estaban ahí por lograr sus demandas de reparto de tierras, estaban ahí por lograr sus demandas por mejores salarios y condiciones de trabajo, estaban las clases medias que luchaban por la educación católica, mandados por supuesto por los sacerdotes de pueblo, por los obispos, ¿verdad?, que estimularon que esta sociedad se fuera a la guerra contra el Estado. No hay que negar, porque dicen, no, es que Calles en 27, bueno, en 25 creó luego el Banco de México, y en 27 hizo acuerdos con el petróleo y con los financieros de
mayor y entonces hubo cierta estabilidad y crecimiento económico. Pamplinas, el país estaba en una violencia agraria sin precedentes, en una inestabilidad social terrible, en todo el centro neurálgico de la nación, que es el centro occidente, es decir, el Bajío. No había ni siquiera para abasto de alimentos, en lo más cruento de la guerra. Si en la Revolución Mexicana no desaparecieron las haciendas, en la Revolución de los Cristeros desaparecieron las haciendas, pero los cristeros además mataban a los hacendados que no estaban comulgando con sus ideas de defensa legítima de la iglesia. Y esta guerra, pues saben cómo terminó, a través de una negociación donde estuvo mezclado el mismísimo caudillo Obregón, que es asesinado en 1928 y que le dijo a Cayo, ¿sabes qué? A ver cómo le haces, hermano, porque necesito estabilidad para las elecciones del 28, ¿verdad? Necesito que me allanes el camino, entonces a ver qué hacemos. Hablaron con el embajador Moro, ¿verdad? Que fue el que más estimuló que se reunieran las autoridades con los jerarcas eclesiásticos, con Ruiz y Flores y Mora del Río, ¿verdad? Que se reunieron en el Palacio Nacional, pero también en Estados Unidos. Tuvieron reuniones en Nueva York, en Washington, y finalmente en 1929 se da un arreglo después de unas negociaciones terribles, porque no se ponían de acuerdo, y finalmente en junio de 1929 se emiten los llamados arreglos entre la Iglesia y el Estado de 1929, que crean una nueva etapa de las relaciones Estado-Iglesia en lo referente a la aplicación de la Constitución del 17, por un lado, y por otro, pues para pararlos a los cristeros. No es que fueran ganando, más bien que eso mermaba continuamente a la economía nacional y no había estabilidad social y política en México por culpa de los cristeros. Bueno, pues se dan los arreglos, se ponen de acuerdo en el sentido de que la Iglesia Católica tenía que restringirse a la ley que era la Constitución de 1917, con sus artículos reglamentarios contenidos en la ley Cádiz, así de simple. ¿Y qué significaba eso? Uno, que la Iglesia no debía de meterse en el tema educativo como prioridad. Dos, que no se tenía que meter en la cosa del reparto agrario. Tres, que tenía que restringir sus actividades públicas, porque su lugar estaba dentro de la conciencia religiosa del pueblo mexicano, 99% católico. Y cuatro, que su esfera espiritual conllevara a estabilizar las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Básicamente es eso. Bueno, a través de estos acuerdos se opera un modus vivendi, como muchos historiadores le han llamado, que permite la estabilidad en las relaciones iglesia-estado. Pero fíjense que aquí, ¿saben quiénes están ausentes? Los pobres cristeros que están ahí en la sierra, en la montaña, que se enojaron muchísimo porque finalmente ellos estaban realmente conscientes del nivel de lucha que estaban emprendiendo para defender a la iglesia y defender su religión, porque aquí la cuestión es la libertad religiosa. Y ese tema de la libertad religiosa viene desde la independencia. Publiqué un artículo en la revista esta de Relatos y bueno, me bombardearon porque se me ocurrió decir que es la libertad religiosa. No, en realidad todos los católicos luchaban porque hubiera libertad religiosa. ¿Y qué es la libertad religiosa? Que cada quien se exprese religiosamente como se le dé la gana y que los padres eduquen a sus hijos en la educación que les dé la gana. Eso es la libertad religiosa, no hay más. Y entonces, pues los cristeros se enojaron mucho, por supuesto que todos los dirigentes, tanto de la Liga Nacional Defensora como de la ACJM, que son las organizaciones, digamos, más fuertes y más radicales, se molestaron mucho. Y entonces se ocasionó un divisionismo en dos alas de la jerarquía eclesiástica, unos que son los que aceptan los arreglos y otros que se hacen radicales y opuestos a esos arreglos y que van a ser
un grupo de sacerdotes, de obispos, que van a ocasionar que ciertas organizaciones se reorganicen, por un lado, valga la redundancia, y por el otro, que se crean nuevas organizaciones con otra tendencia de organización y de acción de la sociedad mexicana. Bueno, y así fue. En 1930 no se logró parar la guerra de guerrillas, que fue muy fuerte, pero los católicos se reagruparon. Y en 1931 hay un señor, un ingeniero, Manuel Romo de Alba, que desde Guadalajara escribe un libro que se llama El Señor de las Estrellas. Y en ese libro, Manuel establece que es necesario que los católicos se organicen con otro nivel de organización, para la redundancia, con otro nivel de acción, y que, digamos, que retoma desde la organización primigenia de 1868. ¿Qué dice Manuel Romo de Alba? Organizámonos clandestinamente, a la escondidita, a través de nuestros postulados de organización, porque dice que los católicos tienen que organizar a los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan conciencia de los grandes problemas sociales, de los grandes problemas espirituales y también de los grandes problemas políticos y, por supuesto, culturales, como el tema educativo. Y se crea una organización que se va a llamar las legiones. Las legiones tuvieron una organización desde Guadalajara que pegó mucho en León, en Guanajuato, en Celaya, en Morelia, en Zacatecas, en Puebla, en el DF, a través de la organización de las familias, es decir, tipo células comunistas. Se organizaba un grupo de familias y este grupo de familias creaba una célula de organización. ¿Con qué tendencia? Una, concientizar al ciudadano. Dos, detectar las falsedades o las inequidades de la política gubernamental, tanto a nivel local como estatal como nacional. Tres, crear grupos de organizadores que llevaran la palabra, es decir, las buenas nuevas, decían los legionarios, de la nueva tendencia de la organización y acción católicas. Y en 1932 el Papa pues se entera un poco de este tipo de organizaciones clandestinas que los católicos o los cristeros estaban creando en México, y emite una encíclica, Acerba Animi, en 1932, que establece: si los católicos tienen que luchar por la conciencia católica, si tienen que defender su religión, si tienen que luchar por la libertad religiosa, si tienen que actuar desde la educación, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos, desde los campesinos, desde los obreros, desde las clases medias, sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando no se enfrenten a los gobiernos, a los políticos, a los estados. Esta encíclica pues le da un golpe a las organizaciones que todavía existían, como la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, como a la CJM, como la Acción Católica, como el Secretariado Social, restringiendo su acción. Entonces la jerarquía radical entra en pánico, ¿no? Y les dice a todos sus organizaciones: aguas, o sea, no se me muevan ni nos vayan a mezclar en asuntos públicos, porque si no, vamos a violar los arreglos de 1929 y estos sátrapas comunistas, socialistas que nos gobiernan, identificados con el callismo, pues van a ocasionar otra guerra y nos van a reprimir, y entonces la Iglesia Católica Mexicana va a desaparecer, ¿no? Bueno,
Sin embargo, esta organización de las legiones no sabemos cuántos militantes llegó a tener, porque como era una organización clandestina, se desconocen sus archivos donde quedaron. Esto que les digo lo hemos un poco reconstruido con algunos documentos, con algunos testimonios, sobre todo del archivo Palomar y Vizcarra, que era muy chismoso el señor y entonces pues escribía y soltó toda la sopa de las legiones, ¿no? Y luego los papeles de Manuel Romo de Alba, que estaban con la familia de Guadalajara, que un poco permitieron reconstruir ciertas cosas. Sabemos que en los estados del centro occidente, sobre todo del Bajío, por Bajío hablo de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, las legiones alcanzaron un gran éxito. Hay algunas cifras que dicen que más de 100,000 militantes existían en las legiones, y eso para la época y para esta zona del Bajío es muchísimo. Dicen que había muchos militantes en Puebla, en Zacatecas, en Colima, en Nayarit, en San Luis Potosí, pero no se ha avanzado mucho en eso, no se ha encontrado más documentación. Bueno, las legiones con esta encíclica, en 1934, se transforman en otra organización, una organización más fuerte que contempla una organización celular basada en la organización, la acción y la cooperación. ¿Qué significa esto? Son siglas OCA. Y esta organización se llamó a partir de 1934 la base, con un Consejo Supremo. Este Consejo Supremo estaba conformado por padres jesuitas, por miembros de la jerarquía y por ciertos hacendados y ciertos políticos, sobre todo de Michoacán, conservadores, que hicieron por un lado un decálogo de esta organización, por eso se llamó OCA, y hicieron, digamos, como el planteamiento institucional de la base. Este planteamiento institucional se basaba en ciertas células. Por ejemplo, había una célula de estudiantes. Esta célula de estudiantes se creó básicamente con dirigentes estudiantiles de León, Guanajuato y de Guanajuato, con estudiantes sobre todo de abogados identificados con los católicos y que residían unos en Guanajuato y otros en León. Luego tenía otra célula femenil, también con dirigentes provenientes de Guanajuato. Luego tenía otra más de campesinos, también dominada por católicos de Guanajuato. Tenía otra célula identificada con los agraristas católicos, una más sobre juventudes, esta comandada por católicos de Michoacán, entre ellos Salvador Abascal, que fue el que estuvo ahí influyendo. Otra más que tenía que ver como con las tácticas de penetración de sindicatos. Esta organización de la base fue muy influyente en Querétaro, porque además surgió de católicos que provenían de la fábrica Hércules de textiles, muy famosa para el caso de Querétaro, que tenía muchos empleados. Bueno, esa era una célula. En fin, se hicieron 11 células de la base que empezaron a actuar en sus dominios. Además, también otra célula muy interesante que mezclaba, por ejemplo, esto de las misiones franciscanas, ¿no? Entonces eran como grupos de jóvenes que iban a misiones, es decir, a convencer, a llevarles la palabra a las personas en rancherías, en haciendas, en comunidades, en pueblos, etcétera, para llevar la palabra. La palabra era hablar de la doctrina social de la iglesia y de cómo la iglesia tenía que participar en las demandas populares más sentidas de la población mexicana. Entre ellas, la oposición al caciquismo, la oposición al caudillismo, la oposición a los gobiernos, la oposición a la Constitución de 1917, entre otras cosas. Bueno, la organización de la base fue el cimiento de varias organizaciones católicas de carácter político.
Esta organización de la base fue creciendo como espuma, no sabemos a qué nivel. Entre 1934, 1935 y 1936. Hacia 1936, todos los miembros de la base que hacían sus asambleas pugnaban porque ya hubiera acción, hubiera participación, por lo menos en las elecciones municipales, ya que salieran a la calle y dijeran su oposición, sobre todo en esta ocasión, al cardenismo, en esta ocasión a la reforma agraria, en esta ocasión a la educación socialista. En fin, los miembros de la base querían oponerse a todo, sobre todo también al ejército, a las policías municipales que empezaban a tomar acciones en contra de estas células. Finalmente, a inicios de 1937, el Consejo Supremo se reúne en la Ciudad de México y a palabra de Salvador Abascal, que por cierto ahorita anda circulando un artículo mío sobre Salvador Abascal en la revista Relatos, y me parece un patrimonio de esa revista, que él se caracterizaba por ser un católico muy radical, que además había aprendido mucho del padre, que fue dirigente de una organización llamada la U, que surgió en 1919, allá en Michoacán, y que tenía este estilacho, ¿no?, como de clandestinidad y de organización, por aquí abajito, y por aquí te organizo y por aquí matas, ¿verdad? Así era esa organización. Entonces él fue muy influyente en ese sentido, de ya crear un organismo público con la vocación por la organización y la acción social, con una intención a largo plazo, según decían, de la acción política, pero que siguiera defendiendo los derechos legítimos de la Iglesia, la libertad religiosa, la educación católica y oponerse como un movimiento social para combatir al cardenismo y a todo lo que representaba el cardenismo, el comunismo, el socialismo, las ideas exóticas, pero también el capitalismo, los yanquis y bueno, los judíos, ¿verdad? Entonces, esta organización, esta asamblea, además fue dominada por unos padres jesuitas, como el padre Bertis, que dijeron, pues vamos a organizar esta agrupación y les pide a cada dirigente de célula hacer un proyecto. Y el proyecto más significativo y más ad hoc a esta dinámica o a estos postulados, pues fue la sección 11ª, que era la de los estudiantes de León y de Guanajuato, que propusieron la creación de lo que se va a llamar a partir del 23 de mayo de 1937 la Unión Nacional Sinarquista. ¿Y por qué sinarquismo? ¿Qué significa sinarquismo? Sinarquismo viene de una oposición al orden, perdón, una oposición al desorden y a la anarquía, es decir, un postulado de orden, un orden social cristiano, por supuesto, y de crear un conjunto de estructuras que permitieran, a través de la acción y de la movilización social y de la protesta y de la oposición, crear un orden social cristiano, igual que los cristeros. Por eso el sinarquismo, pamplinas, que fascismo, y que sí tenía facción de fascista y de falangista, su origen es eminentemente católico y cristero, porque finalmente los militantes primeros de la Unión Nacional Sinarquista van a ser todos los que están en oposición a los arreglos de 1929 y van a ser todos los miembros de la CJM y todos los miembros que se desmembran de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y que vienen de los Caballeros de Colón y que vienen de las Damas Católicas y que vienen del Secretariado Social y que vienen de la Acción Católica, que están en desacuerdo con los arreglos de 1929. Y bueno, pues encontramos que se crea el movimiento sinarquista, ¿verdad?
se hace un comité de organización que dura aproximadamente un año, y sus dirigentes, Manuel Cermeño, José Trueba, Alfonso Trueba, el mismo Salvador Abascal, lo llevan a este movimiento a crear una serie de postulados y de doctrinas anarquistas que tienen que ver con la necesidad de la batalla del espíritu. Por eso a mi libro ese le puse la batalla del espíritu, justamente, que significaba un movimiento social espiritual, porque lo primero que hicieron los anarquistas fue movilizar a la gente por la cabeza. Los misioneros anarquistas a partir de 1937 recorrían rancherías, comunidades, pueblos, haciendas, y les llevaban la palabra sinarquista a la gente jodida, a la gente pobre. El movimiento sinarquista fue un movimiento de pobres, les decían el pobrerío, los del Consejo Supremo que se sentaban ahí en la colonia del Valle, ¿no? Y decían, pues, pobres, que Dios los acompañe. Porque además el Consejo Supremo los dejó solos a la hora de la hora. A partir de 1938 el movimiento prende en Querétaro, prende en Guanajuato, sobre todo en Michoacán, en Jalisco, en Puebla fue una cosa avasalladora, etc. Y como respuesta los anarquistas fueron reprimidos y perseguidos y muertos a balazos por las policías municipales o por el ejército o por los agraristas. En 1938, el movimiento era muy joven, realmente ya tenía todo un martirio sobre sus muertos, ¿no? Y entonces eso, ¿saben qué fue utilizado? Mira cómo matan a los pobres, mira cómo matan a la gente que demanda una libertad religiosa, mira cómo matan a la gente que no está de acuerdo con la reforma agraria, mira cómo matan porque los trabajadores luchan por mejores condiciones de vida, por el respeto de su conciencia religiosa. Bueno, eso fue avasallador. En 1938 el movimiento prende como espuma en todo el centro occidental, pero fíjense que también una cosa padrísima es que el movimiento prendió con los chicanos en California, en Arizona, en Nuevo México, en Texas, ¿verdad? Los anarquistas se hicieron presentes, porque ¿quién cree que llevó esa palabra anarquista? Pues los migrantes, los chicanos, identificados con una serie de símbolos, la guadalupana, el Día de la Bandera como un valor no solamente patriotero y nacionalista, sino como un símbolo que identifica los colores de la patria con la guadalupana. El Día de la Raza del 12 de octubre, por supuesto, porque su facha falangista no la podemos decir que no es cierto. Su organización, el culto al jefe, a la jerarquía, el culto a los valores religiosos, pero también a un conjunto de postulados opositores que para la época, pues qué les digo, los cardenistas estaban así. Vicente Lombardo se hizo su adversario número uno. ¿Por qué? Porque decía no a la democracia socialista, no a la reforma agraria intensiva, no a la organización corporativista del Estado, no a la expropiación petrolera, no a la llegada de españoles refugiados, no a la llegada de judíos refugiados, no al capitalismo yanqui que explota el petróleo, ¿verdad? En fin, estos postulados pues prendieron en la gente, de tal manera que en 1939, fíjense, 2 años, en 1939 hicieron un censo de la Unión Nacional Sinarquista, muy confiable en la forma de que se organizó, y casi había 500,000 sinarquistas registrados, sobre todo en el centro del país, ¿no? Bueno, la fama del sinarquismo llegó a Brasil, llegó a Argentina. Tulio Vargas cita la sinarquía nacional en sus discursos en los 40, pero lo mismo, ¿no? En Perú también se hicieron famosos, y en Centroamérica no se ha estudiado muy a fondo, pero fueron muy populares, en Puerto Rico también.
De tal manera que para las elecciones de 1940 el sinarquismo era una fuerza social indiscutible, tan indiscutible que el coordinador de campaña de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, sugirió pactar con la Unión Nacional Sinarquista. Pactar en el sentido, ya que Almazán estaba muy fuerte en los estados del norte, medio en el centro. Miguel Alemán fue el que vio la posibilidad de que se organizaran los sinarquistas con el almazanismo. Entonces se hace el pacto días antes, semanas antes de las elecciones, y el pacto fue un éxito para el sinarquismo, porque Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho prometieron, bueno, la condición fue que no se movilizaran en torno al almazanismo y que los sinarquistas no votaran, porque ellos veían que si los sinarquistas votaban, Almazán ganaba, pero así como mantequilla las elecciones. Bueno, a cambio de eso les prometieron que de llegar al gobierno de la República habría, por un lado, una reforma constitucional para derribar el tema de la educación socialista. Fíjense qué temerario el pacto, y está escrito. 2. El gobierno prometía hacer una reforma agraria no colectiva en los estados del centro del país, que eso era pues, un logro del movimiento. 3. Se plantearía la libertad religiosa para el tema educativo y para que los padres tuvieran la libertad de educar a sus hijos como bien les diera la gana. Esas promesas están escritas, ocasionaron, por un lado, el enojo del Consejo Supremo de la Base y los primeros síntomas de desavenencias entre los dirigentes. Entonces corren a Manuel Sarmeño, que era el dirigente de la Unión Nacional Sinarquista, por dar pie a ese pacto, y nombran a Salvador Abascal, uno de los radicales más fuertes de los sinarquistas, un católico recalcitrante, radical, obsesivo, autoritario, prepotente y muy católico. Entonces, con esto, y además con la fuerza del sinarquismo, porque la opción de Abascal era: vamos a ir a las calles, vamos a demostrar la fuerza sinarquista con un orden. Y a partir de finales de 1941 a 1942, los sinarquistas marchan en las grandes ciudades del país. Bueno, grandes, o sea, la Ciudad de México, León, Guanajuato, Celaya, Querétaro, Morelia. En Morelia fueron multitudinarias las marchas sinarquistas, en Guadalajara, en Puebla, etc., demostrando la fuerza sinarquista. Para aquel entonces, pues más de 500,000 de mexicanos eran formalmente militantes, ¿no?, de la Unión Nacional Sinarquista. Además, con Abascal se dieron las condiciones de crear otras organizaciones, por ejemplo, una organización campesina que fuera la opción contra el agrarismo, una organización de trabajadores que fuera la opción contra la CTM, y además emprendió una cruenta protesta por todo lo que significara política pública gubernamental, con todo lo que significara cardenismo, con todo lo que significara Vicente Lombardo Toledano. Y además declaró que su vocación no se identificaba con los totalitarismos, ¿no?,
en referencia a que no se identificaba con el nazismo, ni con los fachas italianos, ni con los falangistas españoles. Entonces, bueno, esta fuerza hizo enojar muchísimo al secretario de Gobernación, Miguel Alemán, quien había pactado con los anarquistas que le bajaran la crema en los tacos, ¿verdad? Y entonces empezó a llamar a Salvador Abascal y empezó a hablar con los miembros del Consejo Supremo, ¿verdad?, para hacerles la guerra a los anarquistas. Y la mejor fórmula que halló fue pactar con el Consejo Supremo, con la base. Entonces la mejor opción fue apartar a Salvador Abascal como líder nacional de la revolución anarquista, porque el Salvador Abascal, que estaba ya en el punto de la locura, había propuesto crear espacios o colonias anarquistas en diversos estados del país, entre ellos en Quino, en Sonora, y en María Auxiliadora, en Baja California Sur, que aquí con mi compañera historiadora íbamos a hacer un libro, ¿verdad? Ya no lo hicimos, sobre María Auxiliadora. ¿Podemos hacer todo? Todavía, para ir a Mexicali. Bueno, entonces Salvador Abascal dijo que la mejor forma de establecer el orden social cristiano sinarquista en México era hacer ese tipo de colonias. Y entonces, pues de ahí se lo agarraron las autoridades y los miembros de la base. Y entonces, sí, mi estimado, váyase para allá, ¿verdad? Se fue con 40 familias a María Auxiliadora, en esta zona de San Francisco, en Sur California. Casi todas las familias eran del Bajío, sobre todo de Guanajuato y de Michoacán. Ahí se fueron los pobres, ¿verdad? En un calor de la fregada. Los gringos alucinados porque seguramente estaban conectados con los malditos japoneses, entonces les mandaban ahí unos espías para que vieran qué estaban haciendo. Vivían en unas chozas en el desierto, ¿no? Y entonces este cuate alucinado, porque además él se creía el predestinado por la providencia, ¿no? Pues ahí, sin agua, sin alimentos, y quería hacer ahí el Bajío mexicano en su calle. No, de risa, con unas reglas estrictas para que la gente no tuviera sexo, para que la gente... Sí, pero curiosamente él embarazó a la mujer ahí, ¿no? Porque pues él sí, como estaba predestinado. Entonces, pues ahí, y entonces empezaron las divisiones. Además, ¿quién carajos iba a financiar esa empresa, no? Entonces, pues los del Consejo Supremo le dijeron, no le des dinero. Y Torres Bueno, el nuevo dirigente de la Revolución Anarquista, mandado por el gobierno, así de sencillo, por Miguel Alemán, no le dio dinero. Y fíjense cómo es el karma, ¿no? Porque finalmente le tuvieron que pedir lana al gobernador del territorio, que era Francisco J. Mújica, el radical de radicales que tanto habían combatido. Y bueno, don Francisco les ayudó a los pobres anarquistas porque se morían de hambre, de sed y de calor. Quería poner este hombre hasta una bomba hidráulica ahí en pleno desierto, ¿no? Bueno, entonces las familias empezaron a reventar, pero además el sinarquismo lo que tuvo es que involucró a los niños, involucró a los jóvenes, involucró a los papás, a las mamás, a toda la gente, ¿no? Y entonces las familias estaban como locas enloquecidas, ¿no? Y entonces ahí pues empezaron las divisiones. Y entonces unos empezaron a abandonar la colonia. Bueno, finalmente en 1944 rompe Salvador Abascal encabronadísimo con la base, enojadísimo con los dirigentes de la UNS y echando peces contra el gobierno. Y deja la colonia y se viene a la Ciudad de México y dice, ya no soy sinarquista, a la fregada. Le va a pedir chamba a Manuel Gómez Morín, que por aquel entonces tenía una editorial, y entonces pues le da chamba a Manuel Gómez Morín y se pone a trabajar como editor de Salvador Abascal. Y los otros sinarquistas pues se pelean todos contra todos en 1944, pero aparte de la base, el Consejo Supremo dice, no va a meter en broncas con Miguel Alemán, ¿no? Y entonces los olvida a los sinarquistas, ¿no? Y empieza una desbandada y una crisis de identidad, porque se hacen tres grupos de sinarquistas: los torresbuenistas, que prefieren que la Unión Nacional Sinarquista se convierta en un partido político;
Luego están los doctrinarios, como comandados por un señor de apellido Atié, en Querétaro, que quieren rescatar el viejo sinarquismo utópico, ¿verdad?, espiritual, que va a implantar la doctrina social de la Iglesia a los pobres, ¿verdad? Y otro grupo que son los abascalistas, los radicales, ¿no? Entonces, finalmente la opción, ya me estoy pasando, ¿no? Finalmente la opción, ¿no se lo ha aburrido? No. Finalmente la opción que gana son los que dicen vamos a establecer que la Unión Nacional Sinarquista, además de toda la carga de ser un movimiento social, vamos a hacer un movimiento político, vamos a hacer un partido. Ya ven que desde entonces está de moda, ¿verdad? Y entonces, con la ley electoral de 1946, los sinarquistas organizan rápida. Antes no les daban 37 millones, no les daban 500 millones. Organizaron con los recursos de su militancia, fíjense la importancia, con los recursos de su militancia y con la estructura territorial de la Unión Nacional Sinarquista, organizan el partido Fuerza Popular, que va a tener, fíjense, el símil, su organización campesina, su organización obrera y su organización, digamos, que de clase media. O sea, muy parecido al PRI. Y estos políticos logran revivir un poco el sinarquismo a través de los postulados católicos, es decir, la doctrina social de la Iglesia, es decir, la encíclica Rerum Novarum de 1891. Y pues fíjense que en 46 fue alucinante porque lograron varias curules en el Congreso, ¿no? Lograron varias presencias municipales, sobre todo en el Bajío, y todo el mundo feliz y contento. La base estaba enojadísima con ellos, por supuesto, y rompió la base con el sinarquismo. El sinarquismo se quedó solo y vemos por ahí a los sinarquistas, y en 1948, en pleno alemanismo de la modernidad, del capitalismo, de la posguerra y el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, se les ocurre a estos parapetarse en el hemiciclo a Juárez y le ponen una capucha al bendecido Benito Juárez. Y entonces el presidente se pega en Buda y le da instrucciones al secretario de Gobernación para que les quite el registro compartido. No solamente a ellos, sino también al Partido Comunista. Y entonces ahí el sinarquismo, el movimiento social, el viejo movimiento social, casi desaparece porque quedan así como tarados, ¿no? Unos se van a España a querer ser panarquistas y son hasta ridículos, ¿verdad? Pero lo interesante del caso es que muchos sinarquistas a partir de entonces se abocaron a ser organizadores y gestionadores sociales. Por ejemplo, en el Bajío, sobre todo en Guanajuato, reviven las cajas Raifes de inicios del siglo XX, que significan ayudar a la gente con préstamos, para su vivienda, para la educación, para sus necesidades. También se hacen gestores, por ejemplo, gestores para ciertos grupos de campesinos para pedir tierra o pedir crédito. Se hacen también para ayudar a las clases medias para que sus hijos estudien, ¿no? Para los obreros, pues para luchar por sus condiciones de vida dentro de los sindicatos identificados con los católicos, y son un alma caritativa de Dios. A partir de entonces los sinarquistas, bueno, en 1951 otra vez intentan hacer otro partido político, el Partido Unidad Nacional, a cargo de un personaje extraordinario para los sinarquistas, que fue un ideólogo de los sinarquistas como Juan Ignacio Padilla, que finalmente pues es rebasado por la misma modalidad política del régimen, controladísimos, espiadísimos. Después pues desaparece el partido, luego ganan ganan elecciones. Después en 1963 hace su Partido Nacionalista Mexicano, pues también otro fracaso. Ahí los encontramos en los 70s con su PDM, su Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito, que fue muy popular, sobre todo en el Bajío, ganó presidencias municipales, ayuntamientos y tal, y tuvo sus primeros diputados en la Cámara de Diputados, pues pedemistas, siempre muy candorosos,
y siempre recurriendo al pasado para sus argumentos políticos. Y después, en los 90s, y todavía hasta la fecha, están divididos. Una corriente que es radical, medio coqueteando con el neonazismo, ¿no? Que son ridículos realmente. Otra corriente que quiere rescatar el viejo movimiento social. El sinarquismo hasta la fecha, por ejemplo, tiene escuelitas, y entonces vienen sobre todo de los estados del Bajío, muy chicos, a estudiar con los sinarquistas, obviamente con un sentido ideológico bastante horrible, y generacionalmente es muy interesante porque son los nietos o bisnietos de los viejos sinarquistas. Ustedes no sé si vayan a Guanajuato, pero en Guanajuato se percibe todavía el sinarquismo, ¿no? Bueno, en síntesis, el sinarquismo fue uno de los movimientos de derecha más influyentes de la historia contemporánea de México. Obviamente fue un movimiento de pobres, que además se creó en 1937, antes de que naciera el Partido Acción Nacional, que nació en 1939. Por ahí una destacada intelectual del Colegio de México dice que el Partido Acción Nacional viene de las raíces más profundas del intelecto de Manuel Gómez Morín. Bueno, pues por una parte, lo que no dice es que era una de las secciones empresariales de la OCA. Y en 1939 los miembros del Consejo Supremo dicen: ya que los empresarios se movilicen, que creen, como tienen lana, a ver, venga Gómez Morín, venga acá. Como ustedes tienen lana y tienen la idea de formar una organización de élite, como decía Manuel Gómez Morín, crean el Partido Acción Nacional en 1939. Y en los 40, ¿por quién creen que está dominando el Partido Acción Nacional? Por la base. No nada más era Gómez Morín, muy respetable señor y muy intelectual y muy bien, fue el gran hacedor de la oposición derechista en México en momentos terribles, ¿verdad? Muy loable, pero su origen del Partido Acción Nacional, a ver si no me desmiente Tania, ¿verdad? Para vaya, por la pena viene justamente de la OCA. Bueno, y el Partido Acción Nacional después trata de utilizar a los pobres sinarquistas, que están desperdigados los pobres, sin rumbo, sin sentido en la vida, y los utiliza, ¿qué creen?, para las campañas políticas, para repartir volantes. Y muchos sinarquistas dirigentes en los 50 pues se pasaron al Partido Acción Nacional, unos, y otros a dónde creen que se pasan, al PRI. Llegaron a ser diputados o presidentes municipales, pues al PRI, porque el sistema político autoritario mexicano oficial permitía esa cooptación. Entonces, bueno, pues espero que les haya funcionado esta historia de las organizaciones católicas. Muchas gracias a Pablo. Como les comentaba desde el principio, creo que es la primera vez que viene a un diplomado. Afortunadamente está con nosotros año tras año, porque consideramos que es muy importante el punto de vista. Que vino Álvaro Delgado, creo que nos sobre este origen popular de la derecha. No marca según surge de ahí de las altas esferas, sino tiene una raíz que es lo que nosotros planteamos cuando armamos el diplomado, de muy abajo. Entonces creo que con la exposición de Pablo queda muy clara para ir entendiendo también de esta parte, también la idea del PAN surgido desde esta base que menciona Pablo, y posteriormente, bueno, veremos más adelante, pero la base histórica, las raíces históricas, creo que Pablo nos ha explicado muy bien. Entonces pasamos rápidamente a una sesión de preguntas, por favor.